Hoy vamos a trabajar con el capítulo 4. Me va a hostear aula virtual Cande Fernández, así que va a estar un poco con la moderación del chat, y obviamente veo a Jessy y a Marina, no sé si hay alguien más de los profes, todos participan cuando quieren, obviamente. Tengo entendido, díganme si es así, no sé si son específicamente quienes están ahora en clase, que vienen medio retrasados con las entregas de los trabajos prácticos. Puede ser, de los de lectura y de los obligatorios, ¿es así? Por suerte no sé cómo estoy al día. No, yo estoy al día. Tengo mucho problema con las aplicaciones. Parezco una abuela, pero me cuestan un montón. Sí, yo también. Y bueno, ayer la profe me pidió que le mande de nuevo el del mapa conceptual. Le saqué screen porque no pude, no sé, para mí es porque tenía que iniciar sesión, ponerlo público, no sabía cómo hacerlo en la plataforma. Me cuestan mucho. Y ayer, bueno, la línea de tiempo la tuve que hacer a mano porque no podía. Sí, a mí me Bueno, pasa que tengo que rehacer el mapa conceptual. En 2 cuadritos escribió cualquier cosa y, o sea, yo escribía y me ponía otra palabra y se ve que no me di cuenta y lo mandé así y pues salió cualquier sanata, pero capaz que no sé si hacerlo a hoja y sacar una foto porque ahí se me recomplica con la aplicación. está bien. Bueno, hola Marce. Bueno, Bueno, vamos a yo revisar. ayer la línea del tiempo también la empecé a hacer en una plataforma y no me salía. La repasada en menos, nada, quedaba un rato y la hice toda de nuevo porque no. Está bien. Bueno, sí, estoy leyendo ahí, también voy con el chat. Sí, el tema son las plataformas o las aplicaciones que les estamos dando. Vamos a revisar entonces para adelante porque no tiene sentido que pierdan más tiempo en ver cómo entienden las aplicaciones, o buscamos unas que sean más intuitivas, más simples, más sencillas todavía. Igual Profe, fue un poco la idea. Sí, para hacer Lucas. la línea del tiempo, yo usé Padlet Sí, y, Padlet, me parece que es y la verdad me que habían para la dicho. línea de tiempo va como trompada. Perfecto. Está bien. Bueno, vamos por eso, a rever las consignas para adelante para que no pierdan tanto tiempo. ¿Está bien? Justo Para le la tuve un línea de tiempo. inconveniente, que fue que le había mandado el link a la profe, pero no sé qué onda, que no lo podía abrir. Y hoy la verdad que Jimena Martínez, una genia, para no desaprobarme, me mandó un mensaje, me dijo volvérmelo a mandar, pero lo que hice fue descargar una imagen con el link y le mostré a la profe que como puede pasar un montón de veces, y más en clases virtuales, era el link que le había mandado, pero no la dejaba entrar. Está bien. Sí, pasa, Pero está bien. padre también me encantó porque es muy fácil de usar y la verdad que en 2 horas tenía el trabajo hecho, 2 horas y media. Bien, bien, bien. Bueno, lo tenemos en cuenta. ¿Está? Lo que les pedimos es que estén atentos, nada, que intenten no atrasarse demasiado en la entrega de los trabajos. Si bien, hola Sami, los trabajos tienen una fecha de entrega, nosotros les pusimos fecha de vencimiento y demás, que intenten, si no los pudieron entregar para ese momento, que intenten no pasarse más de una semana en esas entregas, ¿está bien? No tenemos intenciones de, hoy estamos en la cuarta, quinta clase, dejarlos libres, ni dejarlas libres, así que no es la voluntad de la cátedra, los trabajos no son para dejarlos afuera, sino para ayudarlos a estar al día, porque es una materia que requiere lectura permanente. Pero bueno, intenten ponerse a tiro con lo que tengan adeudado, ¿sí? Se lo podemos mandar a la profesora por mail, porque la verdad Sí, no sé qué pasó y no se pudo enviar el coso. O sea, yo tengo la línea, pero no. sí, Luján, antes de que no lo entreguen, entréguelo por mail, por supuesto, sí, sí, sí. Buenísimo. Beatriz pregunta si los opcionales también se tienen en cuenta. Los opcionales, o sea, son eso, opcionales. Ustedes eligen si realizarlos y entregarlos o no, y le suman puntos, pero recuerden esto, que los que sí o sí tienen que estar entregados son los de lectura y los obligatorios, ¿sí? O sea, la prioridad de ustedes son los de lectura y los obligatorios, y después eligen si quieren o no entregar los opcionales. En Genial y Verónica deberías tener un link para poder enviar el trabajo, la línea de tiempo, porque Genially te permite exportarlo a través del link. Tendrías que revisar eso.
Profe, yo usé Genially, había usado yo en el mapa conceptual, pero no puedo abrirlo la profe. Para mí es porque ahí tiene una opción que diga para compartir al público, o sea, que todos puedan abrirlo. Pues yo Sí. podía, el tema es que me parece que tenía que iniciar sesión la profe, para mí seguramente, entonces por eso. Claro, tenía que iniciar Pero no sé cómo se sesión y no hacía veía. eso, por eso no sé, no sé. Sí, hay que ponerlo, ahí tenés, Jessy. No, Jessy está contestando a Luján. Sí, hay que hacerlo, hay una forma de compartir el link y que sea público. Entonces cualquiera que tiene el link puede acceder. Es parecido en algún sentido con las configuraciones de las carpetas de Drive y eso. Si lo pones que cualquiera que tiene el link puede acceder, está bien. Bueno, null, error en general, ¿qué significa null? Paren, había una pregunta más. Sí, 60 puntos dijimos para regularizar la materia, ¿verdad? Me agarró, le pregunto a los profes y a las profes. Sí, 36 de actividades de lectura y 24 de actividades de clase. Eso, bien. Acá lo dejo en el chat. Dale, perfecto. Bueno, ahí está. Arrancamos despacito, ahora que somos ya casi 80, con el capítulo de hoy, lo que nos toca trabajar. A ver, el capítulo este lo compilé, lo escribí yo. Lo releí para dar la clase. A medida que yo voy leyendo, a mí me da la sensación que no hay demasiado como que explicar del capítulo, ¿bien? Así que, si les parece, yo voy haciendo como un anclaje, les cuento cuál es como la intención y por qué incluimos este capítulo, qué es lo que nos interesa que ustedes vean, y después, en realidad podemos dejar, si nos da el tiempo, yo espero que sí, por eso lo voy a hacer como rapidito, el recorrido, un espacio como para preguntas vinculadas a esto, a qué tienen que mirar o dudas que les hayan quedado sobre cómo recorrer el capítulo, ¿está bien? Porque esto, al ser un capítulo que es de alguna manera, podríamos decir, histórico, que es, o sea, viene a continuación de lo que nosotros trabajamos la clase pasada, que tiene que ver con escuelas de comunicación o teorías de comunicación. Ahora, si quieren, recapitulamos un poco qué es lo que vimos la clase pasada. Y es el desarrollo específico de la investigación en comunicación en Latinoamérica. Lo que hicimos fue hacer un compilado de toda esa historia, de alguna manera, de los desarrollos científicos sobre comunicación en nuestra región, pero haciendo esto, un salpicadito sobre los temas, los autores y los desarrollos que se fueron dando. No es exhaustivo, hay millones de autores y millones de temas que nos quedaron afuera, porque es imposible también compilar creo que tiene 10 hojas, en 10 páginas, la historia de más o menos... sí, 50, no, un poco más, 60, 70 años de desarrollos teóricos, pero la idea era que ustedes tuvieran un acercamiento y empiecen a conocer qué se pensó, desde cuándo, cuál es el contexto desde el cual se empiezan a desarrollar teorías específicamente latinoamericanas para pensar en la comunicación o en la relación entre comunicación, sociedad y medios en nuestras latitudes, de dónde surgen estas necesidades y demás. Al final de cada uno de los apartados, ustedes van a encontrar una serie de nombres o de corrientes, de sugerencias de otros autores u otras autoras que también trabajaron sobre unas líneas similares. Simplemente esos nombres son, para que ustedes tengan una referencia, pero insisto, son nombres escogidos medio al azar y por una cuestión cuasi personal, les diría, de intereses o de gustos personales míos, pero como están esos nombres, podría haber 100 nombres más en cada uno de esos apartados, ¿bien? Esos no los tienen que saber de memoria, no es necesario, sino que hagan hincapié en las teorías o en aquellos desarrollos conceptuales que están un poco más ampliados, ¿bien? Sobre los que tienen más información. Bueno. Arrancamos con una cita de Martín Barbero, Jesús Martín Barbero, que es así como, en lo personal, uno de mis autores preferidos. Barbero no es latinoamericano, Barbero es español, reside desde el 63 en Colombia, y prácticamente todo su desarrollo teórico ha sido pensado precisamente a partir de Latinoamérica y a partir de lo que pasaba en Colombia más particularmente. La cita que elegí fue esta: en América Latina la diferencia cultural no nombra, como tal vez en Europa o en Estados Unidos, una disidencia contracultural o el museo,
sino la vigencia, la densidad y la pluralidad, espera que se me fue, de las culturas populares, el espacio de un conflicto profundo y una dinámica cultural insoslayable. ¿Por qué elegimos esto como una cita? Para poder empezar a pensar la diferencia que hay entre los desarrollos, o las prácticas más que los desarrollos, las prácticas culturales que se dan en Latinoamérica con respecto a Europa o Estados Unidos, ¿está bien? Empezamos a diferenciar nuestras sociedades y nuestras culturas con respecto a lo que va sucediendo en otras latitudes o en el mundo anglosajón, ¿está bien? La pregunta es, ¿somos lo mismo? ¿Con qué se identifican ustedes? Digo, ¿esto los identifica? Voy al chat. Perdí el chat. Acá. ¿Esto los identifica? ¿Se sienten identificados con esto? Nicolás dice que no. Algunas cosas, dice Ezequiel. Con esto, solo con Friends. Bien. Con la cerveza. Con esto. Ahí va queriendo. Bien. De hecho, elegimos imágenes de la Facu. Sí, sí, sí. No empiecen los gallinas, porque ya los veo. Bueno. El planteo es este. Si no es lo mismo, digo, si hay una diferencia cultural que hace que nosotros nos sintamos identificados con ciertas realidades y no con otras, entonces hay matrices, digo, a esto responde la idea de las matrices culturales, ¿está bien? Las matrices culturales tienen que ver con esto, con la historicidad, con las costumbres, con la idiosincrasia de cada sociedad, de cada cultura, las diferencias, la pluralidad inclusive al interior de las culturas, digo, pienso en los y las argentinas. ¿Somos todos lo mismo? ¿Es lo mismo el porteño, el bonaerense, que el salteño? Bueno, salteño, justo. No, no es lo mismo. Bien, hay pluralidad y hay contradicción inclusive en esto, en estas diferentes expresiones culturales al interior de una misma sociedad. Pero hay diferencias que son taxativas, digo, hay matrices culturales que son absolutamente distintas con respecto a las matrices anglosajonas, ¿bien? ¿Por qué? Por la propia constitución que tienen nuestras sociedades, el de dónde venimos, esa historicidad, esa memoria histórica, implica también una identidad distinta. Entonces, el planteo precisamente que empiezan a hacer los autores latinoamericanos es que necesitamos, para poder pensar en estas distintas matrices culturales, categorías teóricas para poder explicarlas, ¿bien? El planteo, yo acá les puse que el planteo después les compartimos el PowerPoint, es de alguna manera hacer un poco de zapping por nuestra historia latinoamericana. En la clase de hoy no vamos a trabajar porque hay un montón de videos que están embebidos en el Power, no los vamos a ver porque lleva un poco de tiempo, pero teniendo en cuenta que toda la corriente latinoamericana es relativamente joven y muchas de las teorías y de los autores y las autoras que vamos a ver están filmados, digo, están en YouTube, podemos encontrar videos, explicaciones, clases de ellos y de ellas. Les proponemos de alguna manera que aprovechen y se vayan acercando. De hecho, esto sí es medio un spoiler del final, pero bueno. En noviembre nosotros dijimos que vamos a tener la jornada de comunicación estratégica, las jornadas de comunicación estratégica durante la primera semana de noviembre, y algunos y algunas de los autores que vamos a trabajar en el capítulo de hoy van a estar invitados. Así que me parece que es una buena oportunidad para que también conozcan y escuchen de primera mano a estos autores, más allá de que los puedan leer o nosotros les podamos contar, me parece que es una experiencia que es interesante. ¿Bien? Como no pasa con Saussure y con Peirce, por ejemplo, como no pasa con Laswell, con Lasserfeld, bueno, hay otros autores que sí.
Yo acá les planteo algunas fechas importantes para tener en cuenta, para que puedan ordenar de alguna manera una cronología. Hay una primera fase, podemos decir que hay dos fases que son antecedentes a los desarrollos específicamente latinoamericanos en comunicación. Una primera fase, que es la clásica humanista, que va hasta el 45, y después hasta el 60 aproximadamente, una fase científico-teórica, en la cual todavía todos los conceptos, todas las categorías que nosotros utilizamos en Latinoamérica en esta época para pensar las cuestiones vinculadas a la comunicación, son teorías absolutamente importadas, ¿bien? Parten de los desarrollos que se han dado en Europa y en Estados Unidos con respecto a la teorización de la comunicación o de la relación entre la comunicación en la sociedad y la política. Y en este momento, hasta más o menos la década del 60, estos conceptos son conceptos que son importados, ¿bien? Hay dos antecedentes que van a marcarnos a nosotros como el inicio de las primeras experiencias de comunicación popular. Una tiene que ver con lo que sucede, me estoy adelantando, pero bueno, ahora vamos un poco más en profundidad, en el 44 con las radios mineras en Bolivia y en el 47 con las radioescuelas en Colombia. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Después, otra cosa que yo les marqué en esta línea, tiene que ver con la creación de algunas instituciones que hoy en día siguen vigentes y que agrupan en Latinoamérica a investigadores e investigadoras y académicos de la comunicación, lo cual le da cierta institucionalidad a todos estos desarrollos científicos y teóricos. Y ¿qué más les agregué que me parece que es interesante? Después los quiebres que se dan con respecto a algunos conceptos vinculados a los estudios sobre cultura y comunicación, y qué pasa con las nuevas formas de comunicación en la era global. Son algunos como hitos para tener en cuenta para poder ordenar el recorrido en el texto. ¿Bien? Yo les decía que hay dos antecedentes, con esto vamos a ir rápido. La primera fase es la clásica humanista, se estudia la comunicación, dice, desde una perspectiva que es filosófica empirista, y la intención es mejorar la eficacia de la comunicación a través de la persuasión, sobre específicamente la comunicación comercial y electoral. ¿Bien? Va de la mano con el desarrollo de qué teorías que vimos la clase pasada. ¿Qué teorías se desarrollan? Si quieren abrir el micrófono un toque, no hay problema. Con respecto a la teoría crítica, la teoría de la dependencia y todas esas teorías. Sí, en realidad en la primera parte sí, con el funcionalismo y las administrativas, ahí está. Va más de la mano con ese tipo de desarrollos, efectivamente. Tipos, ejemplos de publicidades de la época, las primeras publicidades que se desarrollaron incluso en Latinoamérica para pensar un poco el tipo de comunicación de ese momento. Pasamos después a una segunda fase que va entre el 45 y finales de la década del 60, que es precisamente lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a haber una reorganización del mundo en esta época, también a partir del 45, digo que termina la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a reorganizar el mundo a partir de las decisiones o de los triunfos, podríamos decir, de la guerra y de la política, y se empieza a pensar, precisamente eso que yo les pongo, que en las ciencias de la comunicación como un medio para garantizar el orden social. ¿Bien? Son estudios de tipo cuantitativos y empiezan a trabajar sobre los efectos, sobre el análisis de los efectos reales de los medios. ¿Bien? Y lo que intentan es plantear modelos homogéneos de explicación, esto es, modelos que puedan explicar el funcionamiento de la comunicación o los medios de comunicación en todo el mundo, de manera global. ¿Está bien? Esta es esta segunda etapa. Una ficha del IAPI, peronista, comunicación política. Terrible. Yo les planteaba que dentro de este contexto y de esta fase de explicación,
donde todavía nosotros no empezamos a desarrollar teorías propias, sino precisamente esto que yo les planteaba, sino que hay una importación de estas teorías para poder pensar en las explicaciones o en las cuestiones de los medios de comunicación en Latinoamérica. Hay dos experiencias, una tiene que ver con las radios mineras en Bolivia. ¿Qué son las radios mineras en Bolivia? Son emprendimientos autogestivos, esto es, los gestionan, los organizan los propios mineros, digo, en general todos indígenas, gente de muy bajos recursos también simbólicos, de muy poca formación, que empiezan a armar con esto, con recursos propios, arman sus propias radios de corto alcance para poder comunicarse entre ellos, pero también para poder vincularse y comunicarse con sus familias y con sus comunidades. Las radios mineras en Bolivia efectivamente arrancan en las minas en Potosí, pero después se empiezan a expandir a escuelas, iglesias, clubes, casas particulares, y empiezan a hacer un tipo de comunicación con lógica de micrófono abierto, así es como está planteado, en el cual quien tiene algo que decir o que comunicar a la sociedad está habilitado y puede compartir. Bien, esas experiencias o esa información. Bueno. Otra cosa de la radio minera de Bolivia, que también se comunicaban en quechua. Exacto, bien, exactamente. Usan no solo el español o el castellano, sino también el quechua como idioma originario, recuperando esa palabra invisibilizada precisamente. Gracias por el aporte, Ezequiel. No, de nada. Acá tienen un video que es un mini documental, no lo vamos a ver ahora, pero después se los comparto, si quieren ver un poco más de qué se trató. Y después están la experiencia en el 47 de la radio Sutatensa y de Acción Cultural Popular de Colombia, en el cual un párroco rural lo que hace es empezar a generar programas de formación, podríamos decir, o de educación vinculados a cuestiones específicamente de educación, pienso en alfabetización, pero también en cuestiones vinculadas a la salud o a mejoras relacionadas con las cuestiones de la agricultura, en el cual se preparan programas especiales que se transmiten a través de la radio, y hay distintos, podríamos decir, tutores que van a ir acompañando a los grupos de campesinos en la escucha de estos programas, pero también en la implementación y en el desarrollo de estas informaciones o de estos contenidos que se empiezan a propagar a través de las radios. Es una experiencia que arranca en este pueblo que es Sutatensa, y después se va a expandir, 10 años después va a tener una expansión absoluta por todo el territorio colombiano. ¿Bien? Piensen en esto, lógicamente, o piensen en una sociedad en la que la gran mayoría, digo, aquellos que no... Una sociedad, para empezar, podemos pensarla en esos términos, como binaria, donde hay terratenientes con mucho poder adquisitivo, y después el otro sector de la población sin acceso material, y sin acceso simbólico, y sin acceso a la educación en términos generales, y muy aislado territorialmente con respecto a otras comunidades. En este contexto se van a dar estas experiencias que tienden de alguna manera a acercar ciertas capacidades, ciertos desarrollos, y a igualar, entre grandes comillas, oportunidades para sectores históricamente desatendidos. ¿Bien? Yo lo que digo no lo digo yo, lo dice Beltrán, que en 1950, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y con todo el desarrollo de los estados de bienestar en el mundo en general, pero también en Latinoamérica en particular, hay un cambio conceptual con respecto a la idea de progreso. Se abandona el concepto de progreso, un concepto que tendía a unificar el destino, podríamos decir, de las distintas sociedades hacia un mejoramiento permanente y hacia un modelo posible, a un modelo posible de desarrollo, ¿bien? Se cambia esta idea por la idea de desarrollo, ¿está bien? No es que todas las sociedades entonces tienden necesaria y naturalmente, podríamos decir, hacia la prosperidad,
sino que este desarrollo se tiene que organizar de manera racional y se tiene que dirigir para lograr el mejoramiento de la economía de la mano con los desarrollos tecnológicos que se van dando. Bien, esta idea con respecto al crecimiento, podríamos decir, a la evolución de las sociedades, implica que en Latinoamérica empecemos a pensar entonces en otros, es lo que algunos autores plantean como otro desarrollo posible. Si hay que generar una intervención racional y hay que alentar ciertos tipos de desarrollo, lo que tenemos que pensar entonces en Latinoamérica es cuáles son esas condiciones de partida de las cuales arrancan nuestros países, su situación económica, material, vinculada a cuestiones, esto que yo les planteaba, simbólicas, de alfabetización, y cuáles son entonces las posibilidades de crecimiento que efectivamente tenemos. Nuestro modelo de desarrollo es un modelo pensado como, no sé, vamos a ser Suecia. Digo, si nosotros nos propusiéramos en Latinoamérica como modelo de crecimiento Suecia, Finlandia, digo, pienso en aquellos países que son así como el paradigma de lo que está bien, ¿llegaríamos? Es pregunta. Vuelvo al chat. Me fui. Usted dice si, por ejemplo, en el caso de Argentina, Sí, bien, pero pensémoslo como, sí, en Argentina, pero digo, también pienso en Chile, también pienso en Paraguay, también pienso en Bolivia, también pienso en Ecuador. Digo, es un claro. punto de llegada posible, por decirlo de alguna manera. Usted se refiere a estar bien en todo, o sea. Sí, no sé, sí. Y pasa que Pensé en Finlandia, eso digo. Nah, No, vamos a llegar. primero tienen que desmantelar todo el Congreso, la Casa Rosada, o sea, tiene que cambiar Claro. muchísimas cosas. Imposible, me dice yo. Rodrigo me No, dice no llegamos. imposible. Es Leo dice, imposible. creo que si se refiere a los números y la economía podría ser. Milagro dice, falta muchísimo. Con fuerza y dedicación, dijo alguien, sería posible. Ahora lo que yo digo es, tenemos que volver a nacer. Me parece que esa es la explicación, Luján. Tenemos que volver a nacer. ¿Por qué? Porque somos otra cosa. Es como que ustedes me digan, vos con mucho esfuerzo y empeño, ¿podés llegar a ser como Nicole Neumann? No, chicos, lo lamento, tengo que volver a nacer. O sea, no, porque las condiciones de las que salgo son distintas. ¿Está bien? O también las condiciones que te pone en el contexto del país, por ejemplo. Y los condicionamientos, digo, que no es menor, digo, ahora después lo seguimos discutiendo, digo, el condicionamiento externo no es menor. A ver, El cuestionamiento hegemónico. Exacto, el funcionamiento hegemónico del mundo, y ahora vamos a pensar cómo está ordenado este mundo de alguna manera, y por qué entonces nuestros modelos de desarrollo tienen que ser pensados con otra lógica. ¿Está bien? ¿Por qué no podemos aspirar a un crecimiento vinculado a las características de ciertos países? Yo, por si no se habían dado cuenta, soy nieta de japoneses. No, sería imposible pensar que Argentina tuviera formas de crecimiento y de comportamiento social como lo de Japón. ¿Por qué? Porque son dos idiosincrasias distintas, son dos culturas que no tienen, me atrevo a decir, prácticamente nada que ver. Sí, Entonces, ¿cómo hicieron en Estamos a Japón? años luz de distancia. No es años luz, eso es lo que digo. Son universos paralelos. Si quieren, piénselo como en esta lógica cuántica, me atrevo a decir. Sí. No vale que lo respondan así en el parcial, pero para que lo piensen así. No es que nosotros no llegamos porque estamos acá y deberíamos estar acá para poder... No, lo que tiene que ver es que somos universos paralelos, que no llegaríamos nunca porque partimos de lugares distintos. No, no me voy a ir de Latinoamérica, no me iría ni loca, así les digo. Les contesto a Julián. Los contextos son totalmente diferentes y por eso no se puede llegar a donde se llegó. Por ejemplo, no sé, para dar otro ejemplo, ¿no? En lo que es tecnología,
nosotros estamos lejísimos de parecernos, no sé, a China, Japón, se podría decir. Como que acá la tecnología pasó a ser muy mala y bueno. O también hablando de economía, ya es como que estamos tan mal que no podemos esperar estar bien. Quizás Claro. si pasa un cambio radicalmente gigante en Argentina, pero es casi imposible, ¿no? A ver, levanto lo que dice, ahora te contesto, Bianca, Lara. Podemos aspirar a un modelo de país más grande. Sin dudas, lo que yo digo es eso, es un modelo de país propio más grande. A eso quiero llegar, ¿está bien? Que las formas de pensar la estabilidad y el crecimiento y las vías para el desarrollo tienen que ser propias, que no Hay podemos que, seguir importando recetas. ¿Por qué? Porque fallan, porque está empíricamente demostrado e claro. históricamente demostrado que fallan. ¿Por qué? Porque las condiciones, profe, ¿de verdad usted cree que podemos? Sí, estoy convencida. Hay que eliminar el Banco Central. Ahí está. No Es me digan que hay que esa. eliminar porque voy a terminar echada. Esa. No, Hay que pero meter a yo, Milei. a mí me gusta más que nada leer sobre historia y todas esas cosas me re gusta. Y en realidad acá lo que pasó, el tema de la economía, que nos fuimos fue el tema de la creación del Banco Central. Porque hasta 19, ¿cuándo me puedo acordar? 1930, 1920 30 y algo pico, más o que se menos. creó el Banco Central. Veníamos ya desde 2008, veníamos re bien y éramos potencia mundial. Teníamos al PBI 10% más que Estados Unidos. Ya teníamos Está deuda bien que... externa, es bastante complejo, no importa, no Sí, sí, importa. sí. Está bien que Digo, eran en ese momento ya diferentes había el deuda contexto. externa, bueno, ya había intereses foráneos que definían las políticas a Claro. seguir. Digo, bueno, no importa, no vamos a entrar en eso. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la desigualdad? Digo, hay un montón de cuestiones como para tener en cuenta. Digo, muchas variables para poder pensar en un modelo de país. Esto está claro, ¿sí? Pero lo que vuelvo y a dónde iba yo es, en 1950, digo, a partir de 1950 y demás, se empieza a pensar, incluso estoy pensando en la tercera posición, una tercera vía de desarrollo que no sea ni capitalista ni marxista, sino que tenga que ver con desarrollos propios. ¿Está bien? Que es un poco lo que empiezan a intentar implementar desde la política. Algunos sectores, digo, pienso en los desarrollos o las propuestas políticas, específicamente en Argentina de Perón, digo, que empiezan a plantear esto, desarrollos posibles desde nuestras características particulares. ¿Está bien? Somos lo que somos, digo, esto es fáctico. Latinoamérica es lo que es y tiene las matrices culturales que tiene de manera fáctica. O sea, no importa si nos gusta más o si nos gusta menos, no es un tema valorativo, no es un juicio de valor que estamos realizando sobre quiénes somos, si somos mejores o peores, no es eso. Es lo que hay, les podría decir, ¿está bien? Somos lo que somos y con esta sociedad y con esta composición de sociedad debemos construir modelos de países o modelos de desarrollo posibles. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los modelos foráneos han demostrado no ser compatibles con nuestras formas de crecimiento. Y lo único que han hecho hasta el momento es ampliar aún más las brechas que hay entre los que tienen y los que no tienen, entre los que están y los que dejan de estar. ¿Está bien? Entonces, con esa lógica es que ya desde 1950, en 1940 y pico, se está pensando en modelos posibles o de crecimiento para Latinoamérica con la particularidad, insisto, con la particularidad de Latinoamérica. La comunicación popular, que tiene los antecedentes de los que hablamos hace un rato, surge fuertemente como práctica, podríamos decir, a partir de la década del 70. Recuerden que entre finales de 1960, principios de 1970, Latinoamérica sucumbe, podríamos decir, ante una serie de golpes de Estado, orquestados, digo, esto en ese momento no era tan claro, digo, después nos enteramos que sí, orquestados desde Norteamérica, con influencia de los países hegemónicos más importantes,
que vienen a interrumpir entonces las posibilidades de crecimiento de nuestros países. Damos cuenta en este momento que hay una imposibilidad entonces de crecimiento. Surge en este momento también la teoría de la dependencia. En Brasil, la teoría de la dependencia lo que plantea es que esta distribución que hay en el mundo entre países centrales y países periféricos también se replica al interior de las regiones y al interior incluso de los países, entre las distintas regiones y sectores de los distintos países, y se empieza a entender que los países, que el subdesarrollo no es un estadio previo al desarrollo. No es que los países subdesarrollados es que significa que entonces estamos en camino a ser países desarrollados, y simplemente que estamos como atrasados con respecto a eso. Sino precisamente lo que postula la teoría de la dependencia es que el subdesarrollo es un estadio en sí mismo. Es una forma, es una instancia de desarrollo posible y tiene características particulares que nos diferencian obviamente de los países desarrollados. Pero no significa que estamos atrasados o años luz con respecto a porque nos falta crecimiento. ¿Está bien? Sino que es un estadio que es paralelo a la posibilidad de ser desarrollados, que tiene características en sí mismo. Bien. Hay en esta época, digo, con primacía de los países árabes y de Yugoslavia, se da el movimiento de los países no alineados, que proponen un nuevo orden internacional de la información. Digo, lo proponen por un lado desde el punto de vista económico, después va a haber una propuesta desde el punto de vista comunicacional. En 1980 se va a presentar el informe McBride, digo, estos son como hitos para tener en cuenta. Tanto el NOMIC como el informe McBride son una serie de sugerencias, de observaciones que realizan ciertos organismos internacionales y, en el caso del NOMIC, ciertos países cuyos intelectuales empiezan a participar y a pensar activamente qué pasa con la comunicación en aquellos países no dominantes, podríamos decir, no hegemónicos, y encontramos finalmente, se llega a la conclusión, digo, en esto hay como un acuerdo, con respecto a la necesidad, uno, de poder viabilizar y darle voz a quienes no tienen voz. Esto es, pluralizar las informaciones, generar medios de comunicación, vías alternativas para el desarrollo y la expresión de distintas identidades y de distintos sectores de la población. Abandonar, podríamos decir, o dejar de lado la comunicación únicamente de tipo comercial. Digo, va a haber un correlato con esto también en Latinoamérica, lo que pasa específicamente en Argentina. Y ciertas miradas que tienden a la democratización precisamente de los medios y de la palabra. Esto queda, como yo lo comento en el libro, queda la verdad meramente como una cuestión enunciativa. Digo, yo tomé algunos puntos nada más, como una cuestión enunciativa, porque la presión de los grandes países y los grandes medios hegemónicos impide que se desarrollen políticas comunicacionales en Latinoamérica, por lo menos, que sean tendientes a democratizar precisamente la palabra. La comunicación popular tiene como dos características muy fuertes. Uno está centrado en la mirada crítica o de tipo denunciativa de lo que hacen los grandes medios hegemónicos sobre la población, las cuestiones opresivas, y también tiene una mirada que es alternativa, en la cual se proponen salidas distintas a la comunicación y al uso y a las prácticas comunicacionales en estos países y en estos sectores. ¿Bien? Yo les hablaba hace un rato de lo que son las políticas nacionales de comunicación. Luis Ramiro Beltrán las propone como un conjunto integrado y explícito y duradero de políticas parciales de comunicación que se armonizan en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país. Una política nacional de comunicación es la mirada que tiene el Estado y que rige entonces el funcionamiento de los medios de comunicación y de las relaciones entre medios, sociedad y política al interior de un país. ¿Bien? Y esto es así. Si el Estado no lo ordena, si el Estado no tiene una política con respecto a esto, lo ordena el mercado. Y cada vez que
el que ordena es el mercado, la sociedad sale perdiendo. Esto vale para todo, ¿sí? Vuelvo. Sí, Lucas. No, perdón, me había olvidado de conectar el micro. ¿Listo? Nada, Lucas. ¿Está bien? ¿Les queda claro? Digo, esto, insisto, vale para todo y búsquenlo, digo, los que les gusta más la historia, los que les gusta menos la historia, busquen esto, ¿sí? Digo, o lo ordena el Estado, digo, y el Estado es a quienes la sociedad elige para que gobiernen los destinos de un país, de una nación, o lo ordena el mercado, que el mercado no lo elige nadie, ¿está bien? El mercado no es democrático, el mercado tiene que ver con quién puede y tiene la plata. Entonces, cuando ordena el mercado, pierde la sociedad. Esto es indiscutible en cualquier aspecto que lo quieran pensar. Acá hay una entrevista a Luis Ramiro Beltrán, tampoco la vamos a ver, porque no llegamos. Y hay una definición de María Cristina Mata, Marita Mata, ella es docente, es de La Plata, si no me equivoco. Me parece que es interesante también para escucharla y leerla, que ha trabajado arduamente hace mucho tiempo sobre la comunicación popular. La comunicación popular, dice, comprendió y permitió profundizar la articulación de la constitución del poder y de los poderes con la capacidad de establecer las reglas de comunicar. Las luchas por el poder siempre han sido las luchas por conquistar, esperen que me fui, o reconquistar la palabra. ¿Bien? ¿De dónde partimos nosotros? Creo que desde la primera clase que venimos charlando sobre estas cuestiones de comunicación, ¿por qué nosotros entendemos entonces que la comunicación es fundamental para el funcionamiento de una sociedad? ¿Por qué nosotros hacemos tanto hincapié en qué pasa precisamente, bueno, con las políticas de comunicación, qué pasa con el manejo de los medios, qué pasa con las capacidades de ciertos sectores de expresarse? Precisamente porque si nosotros nos comunicamos a través de signos, si los signos construyen pensamiento, si la comunicación y la cultura no se dan en otro campo que no sea en una articulación de tipo semiótica, entonces, en definitiva, el funcionamiento de una sociedad depende de los procesos comunicacionales que se den adentro de esa sociedad, de alguna manera, ¿está bien? No es el único factor, claro que no es el único factor, pero discutir poder en nuestras sociedades implica discutir también cuestiones, discutir en el campo de la arena de la palabra, en el campo simbólico, ¿está bien? Las discusiones que damos nosotros los damos en el campo de la palabra, en el campo de los sentidos. ¿Por qué? Porque las palabras, las ideas, los signos construyen sentidos. Y que nosotros pensemos que mejor abandonar este país e irnos a vivir a Europa, o nos quedamos a defender una política y una posibilidad de crecimiento propio en Argentina o en Latinoamérica, tiene que ver con cómo construimos el sentido con respecto a nuestra identidad, a nuestra pertenencia y de alguna manera a la memoria histórica de donde venimos, y eso implica también pensar proyectivamente el modelo de país o de mundo, me atrevo a decir, al que vamos, ¿bien? Y esto tiene que ver con la construcción de sentido. La construcción de sentido se da a través de la palabra. ¿Bien? Acá hay otro video de Marita. Con respecto a esto, va a haber un desarrollo, yo lo tenían anclado de alguna manera en la línea de tiempo con la que arrancamos. Hago un salto después de la particularidad de la comunicación popular, que de alguna manera, cuando trabajemos con el capítulo 8, lo vamos a retomar en comunicación para la incidencia, y vamos a retomar un poco esto que estuvimos viendo acá, sobre la comunicación popular. A fines de la década del 60 y del 70, se van a dar ciertas rupturas, dice Barbero, se dan 2 rupturas en el plano teórico que vienen acompañadas con rupturas desde el plano de lo político y de lo económico en Latinoamérica, ¿bien? La primera ruptura, dice Barbero, es una ruptura con la contrafascinación del poder. Es una ruptura con respecto a la idea que se tenía hasta ese momento, una idea de tipo izquierdista, en la cual el poder hegemónico era omnipotente. ¿Bien? Y se pensaba de alguna manera como un bloque con un poder absoluto que era muy difícil de combatir o de romper. ¿Bien? Se empieza a entender que entonces tanto los bloques hegemónicos, los bloques de poder,
cómo los bloques dominados de alguna manera tienen contradicciones al interior, no son cerrados y absolutos, ¿está bien? No son omnipotentes, sino que existen contradicciones, existen grietas, existen rajaduras por las cuales se pueden generar rupturas lentamente de ese poder que parecía absoluto. Entonces, si ese poder deja de ser absoluto, entonces hay posibilidades de filtrarse y de romper de alguna manera o empezar a resquebrajar ese orden o ese poder que parece absoluto, ¿bien? La segunda ruptura que se da en el plano teórico tiene que ver, digo, acompañado de alguna manera con los desarrollos de Paulo Freire, con relación a la pedagogía del oprimido, con cierta toma de conciencia de la actividad de los dominados. Si los dominados, quienes sufrimos la dominación, nos damos cuenta y somos conscientes de este proceso que nos oprime, en el cual hay una complicidad, dice, somos cómplices de la dominación, entonces podemos decodificar y replicar y responder y subvertir ese discurso del amo. Pero para eso tenemos que ser conscientes y poder darnos cuenta como dominados que estamos siendo dominados precisamente. Poder ver esta situación en la cual no estamos pudiendo separarnos o tomar distancia con respecto al discurso del amo que nos deja en esa posición de inacción, podríamos decir. ¿Bien? Esto tiene que ver entonces con dos rupturas en la forma de entender el funcionamiento de alguna manera de la sociedad y también de los medios. Va a abrir entonces, se va a abrir a partir de la década del 70, 3 campos de investigación muy fuertes en Latinoamérica. Uno va a tener que ver con, dice, la estructura internacional de la información, esto es, cómo se distribuyen alrededor del mundo, pero también al interior de los países y de las regiones, las estructuras de las empresas mediáticas, pero también de las gramáticas que nos cuentan a nosotros el mundo. Si nosotros decimos que los medios, los mensajes se codifican, los mensajes entonces se construyen, que nosotros no tenemos un acceso directo a la realidad, sino que accedemos a ella de manera mediatizada, hay una estructura que tiene que ver con las formas de hacer, las formas de decir, con quién tiene el poder, con los medios económicos, que ordenan y organizan esta información. Entonces, el primer tema va a tener que ver con pensar entonces en cómo es este ordenamiento y cómo son estas gramáticas también que nos cuentan a nosotros cómo es el mundo, para poder a partir de ahí empezar a desandar ese camino. ¿Está bien? El segundo punto tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Digo, pensemos en esto, estamos hablando de la década del 60, del 80 ya. Las nuevas tecnologías de la información se presentan, digo, para algunos como, depende si sos apocalíptico o integrado, como una panacea, o sea, como la solución a todos los problemas de comunicación y de democracia del mundo, y para otros como un riesgo enorme, en el cual las nuevas tecnologías pueden llegar a sustituir a los seres humanos. Pero el planteo que se hace desde Latinoamérica tiene que ver con pensar estas tecnologías de la información y la comunicación a partir también de la trama ideológica, no solo desde el desarrollo tecnológico específico, sino también relacionarlo con cuál es la ideología que está atrás de esa racionalidad técnica. ¿Está bien? Las tecnologías de la información y la comunicación no son neutrales. ¿Esto significa que hay que descartarlas, que hay que desecharlas? No, no significa eso. Significa que hay que estar atentos, hay que saber utilizarlas y estudiarlas, pero estar atentos y ser conscientes de que hay una racionalidad técnica de atrás que carga y porta ideología. No son meros instrumentos. ¿Está bien? Tienen una carga y pueden ser utilizadas de una manera o de otra. Hay que ser conscientes de esto. Y el tercer campo sobre el cual van a trabajar tiene que ver con la comunicación participativa, alternativa o popular. Las otras formas de decir, los otros medios posibles a desarrollar. ¿Está bien? Marqués de Melo concibe la investigación latinoamericana como un instrumento básico para la transformación de nuestras sociedades. Para poder transformar a las sociedades y a las estructuras socioeconómicas que nos oprimen, tenemos que tener información, tenemos que saber cuáles son estas estructuras, tenemos que ver cómo funcionan las sociedades, tenemos que ver qué pasa con las prácticas comunicacionales, cómo entonces podemos generar o no
herramientas distintas para los habitantes, para las poblaciones, para que se construyan nuevas formas de producir y de distribuir. Dice, las riquezas de la creación y reproducción de la cultura. ¿Está bien? La investigación, y ahora en esto hago un breve parate que es cortito. Ahora voy a las preguntas. No por nada, una de las funciones principales de la universidad, además de esto que hacemos nosotros, que es el desarrollo, impartir clase teórica, y conocimientos y formación, tiene que ver con la investigación. Digo, hay 3 patas fundamentales, una es la extensión, otra es la capacitación, y otra tiene que ver con la investigación. ¿Por qué es fundamental que las universidades públicas investiguen? Porque tenemos y debemos construir conocimiento. ¿Está bien? Debemos producir conocimientos propios. Investigar en comunicación para nosotros tiene que ver con esto. No con recopilar datos únicamente y ver qué es lo que está pasando, sino precisamente con construir conocimientos sobre las sociedades, sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, sobre esta relación que hay entre medios, política y sociedad, para a partir de ahí poder proponer lógicas de producción distintas. ¿Está bien? Para poder construir tramas de sentido diferentes que rompan precisamente con estas lógicas de dominación hegemónicas. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, Florencia, sí, el que tiene plata se llena más de plata y el pobre es cada vez más pobre. Jimena, presten atención a la clase y dejen de boludear en el chat. Si saben que existen esas rupturas, ¿por qué no se cambia? Luján, a ver, ¿me abrís micrófono? ¿Estás, Luján? No, bueno. ¿Seguimos? ¿Hay alguna otra pregunta? A Lara le contestaron. Ahí está. Profe, en lo que usted hablaba de las nuevas tecnologías y todo eso, Sí. ¿puede ser que ahí entra el tema de los periodistas que se consideraban como un cuarto poder? Que a pesar de que las tecnologías se habían desarrollado, ellos seguían comunicando igual, o sea, como que no había problema en el tema de la comunicación. A ver, los periodistas, los periodistas como cuarto poder, en realidad Eso. atienden a un momento medio como particular de la sociedad, a un momento histórico, podríamos decir, de los medios de comunicación y también de la sociedad, en el cual todavía no estábamos pensando, nada, se me viene a la cabeza la película ¿Conoces a Joe Black? En el cual el viejo Anthony Hopkins, él es como un dueño viejo de un medio pequeño, cuasi familiar, podríamos decir, en el cual ese medio y los periodistas que trabajan en ese medio tienen como un rol social importante dentro de la sociedad que tiene que ver con esto, con defender a los que menos tienen, con visibilizar ciertas problemáticas y que sucumbe ante el embate, podríamos decir, de los multimedios o de las empresas de medios muy grandes, que lo que hacen es, lo que procuran es comprarle ese medio pequeño para sumarlo a un grupo mucho más grande de medios. ¿Está bien? Esa situación marca un poco la ruptura que se dio en los medios o en las estructuras empresariales de los medios de comunicación a partir de la década del 80 y del 90, ¿bien? Muy profundizado en los 90. Entonces, el cuarto poder de los medios de comunicación, el cuarto poder como medio de comunicación previo a estas absorciones, tiene que ver con esta defensa y este rol que tenían los medios de comunicación, con visibilizar aquellas problemáticas y aquellos sectores que no podían llegar por una cuestión lógica a expresar sus situaciones. A partir de esta concentración acelerada que se empieza a dar, concentración económica acelerada que se empieza a dar de los medios de comunicación, el cuarto poder, hoy lo entendemos, y hoy, 2020, se entiende como un cuarto poder, de alguna manera, que discute al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. En esa línea de discusión entra el cuarto poder de los medios de comunicación hoy. No como la voz de los que menos tienen, sino como un poder fáctico que discute de igual a igual con el Ejecutivo Nacional. Entonces tenés
a Mañeto, no es Mañeto, es el grupo Clarín, ¿está bien? Claro, claro, sí. No, por eso, no, digo, es, no sé, el país de España, digo, estoy pensando en multimedios que son internacionales, que Claro. discuten mano a mano de alguna manera con los poderes nacionales que están vinculados al Ejecutivo, pero también al Congreso, a los congresos nacionales y también al espacio judicial. ¿Está bien? Una pregunta. Está perfecto. Gracias. No, por favor, Rodrigo. Sí, yo quería, no sé si comentar o preguntar o comentar lo que decía Barbero sobre la dominación de los lugares, o sea, de los medios a las mediaciones. Ahí vamos. Porque Sí. lo que me quedó sonando, una de las cosas que más me quedó sonando del capítulo fue eso, digamos, el tema de que se quieran, digamos, también aprovechar o apropiar de lo que es la cultura, ¿no? No sé si lo que mi duda es si se podrá, si van a poder, digamos, lograr copar todo culturalmente. Eso es lo que por ahí no me dejó como pensando. Ahí vamos, a ver. Está más adelante, bancame Rodrigo, porque eso lo tengo más adelante y ahora lo hablamos. Ah, perdón. No, está bien igual. Retomo el chat, a ver si hay algo que me haya quedado. Luján, sí. Lo que dijo que primero debemos entender y que los dominados debemos caer en cuenta que estamos dominados para poder intentar cambiarlo, algo. Sí, eso, Luján. De alguna manera, digo, ser conscientes de este proceso de dominación al cual somos sometidos es parte, podríamos decir, es el primer paso de una posible solución o de un intento de solución, ¿está bien? Como los adictos lo primero que tienen que hacer es reconocer la adicción, bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer precisamente este lugar de dominación en el cual estamos, ¿sí? Anastasia, ¿es posible volver a recrear las radios escuelas para un desarrollo de la sociedad en estado de vulnerabilidad o solamente los medios hegemónicos están autorizados para transmitir de esta cierta manera? Sí, Anastasia, tranquilamente se puede. De hecho, me parece que ha habido una vuelta y en esto yo soy un poco como optimista. Me parece que las nuevas, que de nuevas ya no tienen nada, las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten generar estos espacios de radio. ¿Me esperan un segundo? Mi hijo se conectó a su Zoom y está gritándome al lado. Ya cierro. Perdón, es lo que no pasaría en clase presencial. Creo que las nuevas tecnologías, decía, nos permiten permiten a ciertos sectores, digo, que no tenemos la capacidad económica o que no tenemos los contactos políticos, crear ciertos espacios, digo, estoy pensando también, no sé, hay un proyecto en la facultad que se llama, que es la radio en la escuela, que tiene que ver de alguna manera con esto, con armar y capacitar a docentes, a estudiantes, a chicos, digo, de primaria en este caso, de secundaria, con herramientas que les permitan comunicar esto, problemáticas y visiones alternativas del mundo, que no tengan que ver con lo que dice TN, que no tengan que ver con lo que nos dice 5N, que es nuestra vida, que no tengan que ver con lo que nos dice Mariana Fabiani, ¿está bien? Que nuestra realidad ni la canosa ni real. Formas distintas de pensar y de entender qué es lo que nos pasa a nosotros, efectivamente, ¿está bien? Profe, Sí, Patricio. un ejemplo de las radio escuelas puede ser los podcasts. Sí, yo creo que es una alternativa actual a pensar en... Sí, yo creo que sí, que es una forma de pensar, una comunicación que es alternativa. Sí. Pregunta de Luján, ¿es algo en masa también? Ay, ahí me perdí. ¿Tiene que ser avalado por toda la sociedad? Calculo que Karen, estás preguntando por lo de los dominados, si tiene que ver con eso, a ver, hay una realidad. Cuanta más gente en la sociedad es consciente de este proceso de dominación, es más fácil desandamiar, desarmar y desestructurar esa relación de dominación.
si somos solo, no sé cuántos somos ahora en clase, si somos 110 personas únicamente que somos conscientes de este proceso y empezamos a intentar pensar en alternativas distintas, es más difícil que si somos 20 millones de personas en la población, ¿está bien? Entonces, ¿es un trabajo hormiga? Sí, es un trabajo hormiga. Un poco, y empiezo a entrar en lo que... ahí voy, Leo, a responderte lo de las nuevas tecnologías. ¿Represión a quién? No sé a quién quieres reprimir, Santiago. Con respecto a lo que decía Rodrigo, que él preguntaba, bueno, si la intención, y lo puso como en tercera persona, yo lo que me interesaría, o creo que nos interesa a nosotros, que ustedes se lleven del recorrido también por la materia, digo, no por este tema en particular, sino por la materia en general, es que empiecen a hacerse cargo de la responsabilidad que van o que empiezan a tener como comunicadores sociales. ¿Está bien? Ser comunicador social, no importa que estudien periodismo, que estudien relaciones públicas, digo, ser comunicador social como rol en la sociedad. Implica ciertas responsabilidades y estar atentos y cierta ética también, yo les diría, con respecto a aquello que hacen, porque su función y su profesión hacen de esto algo público. Entonces, y van a tener impacto y van a tener influencia sobre otras personas. Entonces, si ustedes están teniendo la posibilidad de venir a la universidad pública a repensar, a pararse 1 hora y media, a repensar esto, a discutirlo, a darle vuelta, a leer, a formarse, insisto, a volver a discutirlo y demás, tienen una responsabilidad en esa formación y en lo que van a hacer el día de mañana, que tienen que respetar, ¿está bien? Como imperativo, de alguna manera. Entonces, no es que lo que pase en la relación entre medios, sociedad y política es algo que a ustedes les pasa por afuera. Los atraviesa directamente, uno, por ciudadanos o ciudadanas, y dos, los atraviesa, ¿por qué? Porque van a ser comunicadores. Entonces, tienen que ser conscientes de todos estos procesos de dominación, de cómo funcionan los poderes hegemónicos, de la importancia de la palabra, de la importancia de construir sentidos que implica todo esto, ¿sí? Entonces me gustaría que empiecen como a hacerse cargo de alguna manera en primera persona, por eso así lisa y llanamente, de estos procesos, ¿sí? Luján, creemos entre todos un programa para hablar de esto. No, cancelados por el gobierno, chicos, ¿en qué mundo viven? Ningún gobierno, es más fácil que los cancelen. A ver, es más fácil que funcione la censura por asfixia, esto es, que de hecho funciona así, a ver, no hay ningún gobierno hoy, digo, no hay gobiernos en Argentina, digo, piénsenlo en estos términos, ni nacional, ni provincial, ni locales, que censuren o que no permitan que los grupos de estudiantes, de periodistas, lo que fuera, hablen. De hecho, en este país todo el mundo habla de lo que habla y se queja de lo que se queja y se moviliza en plena cuarentena y no pasa nada. ¿Está bien? Excepto que seas enfermero en la ciudad de Buenos Aires. Eso ya es otro tema porque ahí sí te reprimen. Pero no existe la censura tal como TN dice que estamos censurados. O como los que se movilizan a la plaza con banderas de Argentina dicen, yo quiero vivir en libertad. Esto es vivir en libertad. O sea, no sé cuál es tu concepto de libertad, pero si estás haciendo lo que se te canta, cuando se te canta eso es vivir en libertad, muchachos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona por el otro lado la censura por asfixia? La censura por asfixia o la infoxicación es esto. Hay tanta información y tanto dando vuelta, tantos datos, tanta información, tantos programas, tanto contenido circulando, que lo que nosotros decimos, que puede ser súper valioso, termina quedando como muy minimizado en un océano infinito de basura o de otras informaciones. Eso es censura por asfixia. No es que no podés decir lo que querés, pero quedás tan tapado y tan ahogado que es como si casi no lo dijeras. ¿Está bien? Eso sí funciona hoy en día. Dictadura cívico-militar eclesiástica. 76. Fue la última dictadura que tuvimos, muchachos. Seguimos porque estamos medio justos de tiempo. Acá yo les hago un rápido recorrido por las instituciones que aglutinan de alguna manera investigadores y comunicadores sociales. El ACOMES 1, la CIESPAL, que es histórico, es el primer instituto que tuvimos, tiene sede en Ecuador. Arrancó siendo como muy foráneo de alguna manera porque
responde también al momento de su creación, pero es el primero que empieza a sistematizar y a organizar todas las investigaciones que se estaban dando en Latinoamérica para poder pensar un desarrollo propio. El ALAIC todavía sigue vigente. Voy rápido. Son las definiciones que empiezan a dar del campo de la comunicación como espacio de investigación científica. FELAFAX, Redcom, esto es Argentina, nosotros formamos parte de Redcom desde sociales, de hecho Loma fue universidad fundadora de la Redcom. Y estudios sobre cultura en América Latina, y acá entramos un poco, esto podría ser de alguna manera la tercera pata de los estudios culturales que nosotros trabajamos la clase pasada, ¿está bien? Dijimos que los estudios culturales nacen en Birmingham, en Inglaterra, tienen un desarrollo muy fuerte en Norteamérica, y después van a tener como una tercera pata, que es esta, en Latinoamérica. Hay una discusión dentro de quienes están dentro de esta corriente en Latinoamérica, que procuran no autodefinirse y no se nombran a sí mismos como parte de los estudios culturales. ¿Por qué? Porque consideran que la etiqueta estudios culturales o cultural studies tiene una impronta muy anglosajona y tiene una impronta de la cual ellos prefieren despegarse. Responden a ciertas lógicas y a ciertas matrices teóricas relacionadas con esa escuela que nosotros trabajamos en la clase pasada, pero preferimos agruparlos nosotros en lo que llamamos estudios sobre cultura en América Latina. ¿Bien? ¿Cuáles son 3 puntos como claves que unifican estas distintas corrientes o vertientes que se van a dar en Latinoamérica? Uno, el interés por lo popular y por lo popular masivo. ¿Está bien? Que está relacionado un poco con lo que trabajamos la clase pasada con respecto a cómo se llama el gordo de Central. Bueno, esta ruptura que hay entre qué es popular masivo, dónde está parado uno, dónde está parado el otro. ¿Bien? Se busca a través del marco de la cultura una vía para comprender las lógicas de la sociedad y de la realidad. Esto que yo les decía, piensen en esto, en las matrices culturales, en de dónde venimos, cómo están conformadas nuestras sociedades. Hay un componente que es súper importante, me parece a mí, que tiene que ver con la lógica de la decolonialidad. Todas las sociedades latinoamericanas somos sociedades que hemos sido. Primero, partimos de pueblos originarios que han sido masacrados, violentados, colonizados, de sociedades que después han construido a partir de esa colonización los estados nacionales en cada uno de nuestros países, y a partir de ahí hemos asumido un proceso de decolonialidad para desandar estos lazos, podríamos decir, de dependencia que nos unían a países centrales. Es más todas las corrientes inmigratorias que hemos sufrido, son horribles, a las que hemos asistido, que hacen que hoy nuestras sociedades en Latinoamérica tengan las características que tienen. ¿Está bien? Insisto, esto es algo fáctico, no es algo que tenga que ver con una cuestión valorativa u opinable. Somos eso en Latinoamérica, y a partir de eso tenemos ciertas matrices culturales que hacen que seamos quienes somos. ¿Sí? Interpretar entonces esta identidad es el tercer punto, en el marco precisamente de esta heterogeneidad. Esto que nos hace distintos. No somos sociedades homogéneas. Yo me atrevo a decir que hoy, en un mundo globalizado, ninguna sociedad puede darse el lujo de llamarse homogénea, ni Inglaterra, ni Suecia, ni Finlandia, volvemos a lo mismo. Alguien preguntó por qué esos ejemplos, porque son en general los ejemplos que se toman de aquellos países modelo en el cual los indicadores de calidad de vida y de un montón de cuestiones vinculadas a salud, economía y demás, educación, son como el parámetro a seguir. Insisto, no son un parámetro a seguir, no desde nuestra lógica, ¿sí? Y acá vamos a lo que preguntaba Rodrigo. Una de las grandes rupturas que plantea Barbero es dejar de estudiar los medios de comunicación, ¿está bien? Dejar de estudiar, podríamos decir, la instancia emisora, para poder pasar a estudiar las mediaciones. Las mediaciones para Barbero van a ser esas articulaciones que se dan en las prácticas de comunicación y los movimientos sociales, que responden a diferentes temporalidades y a una pluralidad de matrices culturales, esto que venimos hablando. ¿Sí? Entonces las mediaciones son, va a decir Barbero, de hecho ustedes después les comparto el video, las mediaciones son aquello que pasa entre los medios y la sociedad y los movimientos sociales.
¿Está bien? Eso que pasa entre, que responde un poco a lo que nosotros hablamos en la primera clase con respecto a la concepción semiótica de la cultura para Geertz, es eso que sucede entre las personas, que sucede entre los medios y los movimientos sociales. Esas prácticas de comunicación en las cuales vamos a encontrar dominación, ¿sí? Pero también, dice Barbero, también encontramos réplica y también encontramos ruptura, ¿está bien? Y a partir de esas prácticas y esos procesos de decodificación de alguna manera que se dan, es que entonces las sociedades actúan, asimilan, se apropian, resignifican y construyen sentido a partir de lo que los medios hegemónicos o los grupos hegemónicos intentan hacer con la sociedad. Entonces, lo que hace Barbero de alguna manera es cambiar el foco. Ya no trabajamos en los medios, en la instancia emisora, sino que empezamos a trabajar precisamente en esas articulaciones y en esas prácticas que no son homogéneas, que no son sistematizables necesariamente y que dependen de estas matrices culturales que las atraviesan, ¿sí? Después está a ver, estamos medio jugados de tiempo, me parece. Sí, voy a ir como súper rápido con esto. Otra de las propuestas que tenemos, que yo les diferencié, es la de Néstor García Canclini, que hace una propuesta sobre las culturas híbridas, en la cual explica las conformaciones de esas culturas posmodernas que se dan después de la década del 80, específicamente, y entrando en la década del 90, en la cual no podemos pensar en sociedades o en culturas que sean necesariamente populares o masivas, sino que siempre hay una hibridación de estas dos cuestiones. ¿Bien? Y en la cual empieza a haber, ya entramos acá y así vamos saltando como al siguiente paradigma, una ruptura entre lo que es territorial local y lo global. Estas culturas híbridas, que muchas veces son culturas de frontera, uno de los ejemplos que utiliza es lo que sucede en Tijuana, en México. Néstor García Canclini es argentino, está radicado en México hace muchísimos años, y su desarrollo teórico lo hace desde allí. Explica esto, que son culturas de frontera en las cuales se hibridan, se generan, se mezclan, se yuxtaponen características de dos tipos de culturas distintas, ¿bien? Y eso hace que sean que respondan a matrices diferenciadas con respecto al uno o al otro de origen, ¿bien? Entonces habla de la desterritorialización y de la reterritorialización, que tienen que ver con estas dislocaciones que se hay incluso en los grupos migrantes con respecto a los territorios geográficos de anclaje, entre tantas otras cosas. Y lo que plantea Canclini es que la forma de inteligir, de poder entender y de poder analizar qué sucede con estas culturas, tiene que darse desde una lógica sociocomunicativa. ¿Está bien? Acá hay otro video de explicación. Yo les decía que Canclini de alguna manera nos abre la puerta para entrar en un nuevo paradigma que tiene que ver con lo que nosotros llamamos las nuevas formas de comunicación en la era global. El marco que utilizamos para esto, que yo utilicé por lo menos, es la explicación que da Castells en su trilogía La Era de la Comunicación, que es un libro de la década del 90, y después utilizamos algunos aportes o conceptos ayornados que aporta Castells en su libro Comunicación y Poder, ¿bien? En el cual introduce, por ejemplo, el concepto de autocomunicación de masas, que es lo que han permitido los dispositivos móviles en cada uno de nosotros para poder autocomunicarnos y ser todos un medio en sí mismos, podríamos decir. Castells nos visitó el año pasado en la universidad, tuvimos el placer, Castells es catalán, es español, nos visitó el año pasado para presentar su último libro, y fue la frutilla de cierre de la jornada de comunicación estratégica del año pasado. Aproveché para mechar el recuerdo. ¿Qué plantea Castells? Hay una ruptura, digo, en esto me parece que ya vamos a ir como muy rápido. Hay una ruptura en las formas de organización de la sociedad en términos generales, en las cuales empezamos a pensar en las sociedades a nivel mundial como si fueran sociedades red. Ya no son
estados autónomos independientes, sino que las relaciones al interior de la sociedad se dan en forma reticular, en forma de red, y esto es posibilitado por las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, y acá retomo una pregunta que me había quedado colgada de la vuelta pasada, que es, ¿qué entienden los teóricos latinoamericanos, o cómo piensan los teóricos latinoamericanos las tecnologías de la información y la comunicación? Lo que yo les planteaba es esto, es que hay que entender, además del dispositivo tecnológico, la revolución que generan. A ver, con respecto a esto, digo, pensar en lo revolucionario de las tecnologías tiene que ver con la incorporación que hacemos como sociedad del uso de estas tecnologías. ¿Está bien? Esto que nosotros planteamos ahora, que de alguna manera los dispositivos tecnológicos para nosotros son un apéndice más, son una forma más de sociabilizar. Bueno, esto tiene que ver con lo revolucionario. No el desarrollo tecnológico en sí o los cambios acelerados que se están dando, sino cómo a partir de cierto momento de la historia, la tecnología empieza a ser necesaria y fundamental para nuestro desarrollo social, comunicativo, político, me atrevo a decir, al interior de la sociedad. ¿Bien? Lo que plantean los teóricos latinoamericanos es que tenemos que entender que la lógica de la racionalidad técnica que implican estos dispositivos, la adopción de estos tipos de dispositivos, tiene implícita una ideología. ¿Está bien? Que parece ser, o se presenta a sí misma como neutral por ser una cuestión técnica, pero sin embargo tiene que ver y responde a una ideología particular e intereses particulares. Entonces, insisto, los latinoamericanos, los teóricos latinoamericanos, no dicen o no plantean que no hay que hacer uso de las tecnologías, al contrario, pero que hay que estar atentos a que atrás de eso hay una ideología particular. ¿Bien? Y que responden, y que pueden responder a ciertos intereses y a la invisibilización de ciertos otros intereses posibles. Simplemente eso, ¿sí? Muy bien, Gisela, usamos las mismas imágenes. Muy bien, y no están copiadas, no le digan nada. Sigo compartiendo y voy medio rápido en esto. Hay cosas que les voy a titular porque lo van a ver, por ejemplo, en el capítulo 6. Scolari lo que hace es recapitula o retoma el concepto de mediaciones de Barbero, lo que va a hacer es ayornarlo y plantear una definición de qué son las hipermediaciones en estas sociedades red, en las cuales estamos atravesados por las tecnologías de la información y la comunicación, en el cuales son predominantes los flujos, ya sea de información, de comunicación, de personas, financieros, y va a explicar entonces cómo o cuál es el objeto de estudio de estos nuevos medios y de estas nuevas relaciones que vamos a establecer entre sociedad y medios de comunicación. ¿Está bien? Plantea que las hipermediaciones son la trama de procesos de intercambio, producción y consumo de bienes simbólicos, que engloba una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular. ¿Bien? Insisto, en el capítulo 6 esto lo vamos a ver en profundidad, así que lo paso rápido, pero para que tengan idea. Lo voy a spoilear, y esto sí lo voy a hacer. Carlos Scolari es uno de los invitados que tenemos a las Jornadas de Comunicación Estratégica del 2020. Carlos Scolari es argentino, es rosarino, vive en España hace mucho tiempo, y nos va a visitar de manera virtual este año, así que me parece que es interesante que lo puedan escuchar de primera mano. En sintonía con algunos planteos y estas rupturas que se dan en las formas de relacionarnos que tenemos a partir de los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, Paula Sibilia plantea una ruptura o la construcción de nuevas subjetividades, nuevas formas de ser y estar en el mundo, que tienen que ver con roles novedosos, va a plantear, del yo. Del yo es del usted y del nosotros. Que empiezan de alguna manera a romper con esta idea, podríamos decir, moderna, en el cual los medios de comunicación son los hegemónicos o los grandes emisores, y que comunican de manera verticalista, podríamos decir, y en cambio en esta sociedad que se relaciona de manera reticular en forma de red,
cada uno de nosotros empieza a adquirir un rol protagónico en estos procesos comunicacionales y en estas formas que tenemos entonces de percibir el mundo, la política, el comercio, las relaciones sociales y demás. Otro de los puntos destacados en los cuales los aportes de los latinoamericanos y el aporte de muchos y muchas argentinas está siendo muy interesante, tiene que ver con el rol de la comunicación política y las formas de entender las mutaciones del espacio público. También, insisto, esto lo paso por arriba porque de alguna manera Santiago lo va a retomar en el capítulo 10, qué pasa con esta mutación del espacio público. Pero me parece que es interesante que pensemos contextualmente la importancia de teorizar y de ser serios y responsables con los procesos de comunicación política, insisto, desde el punto de vista profesional de alguna manera, porque tenemos antecedentes muy fuertes en toda la región de Latinoamérica con respecto a los regímenes dictatoriales y antidemocráticos, y de alguna manera yo quiero creer que esto es así. En Argentina, al menos, hay un consenso, y yo creería, o que quería creer hasta hace un tiempo no muy lejano, que había un consenso sobre el cual no se discutía con respecto al nunca más. Digo, pienso al nunca más, nunca más volver a regímenes antidemocráticos y antidictatoriales, que el valor de la democracia será un valor supremo por encima de cualquier grieta que pudiera existir. Ciertas cuestiones de la realidad cercana me hacen desconfiar de que este pacto tácito, podríamos decir, o no tácito necesariamente, de la sociedad argentina sea tan así, pero yo estoy convencida de que el rol específicamente de las universidades públicas y de quienes hacemos ciencia de alguna manera en las universidades públicas y quienes nos formamos en las universidades públicas, tenemos que defender por sobre todas las cuestiones y sobre todas las diferencias que podamos tener, la democracia y como valor supremo, ¿bien? Y yo creo que en esto la comunicación política tiene un rol que es fundamental con respecto a la construcción de consensos, ¿bien? Eliseo Verón, gran teórico, con ciertas cuestiones ideológicas de sus últimos años yo no coincido, pero es un tema aparte, es un gran teórico y un gran semiólogo, plantea en un momento que en esta mediatización necesaria que se dio de lo político, en la que lo político debió ganar terreno en los medios de comunicación para tener existencia, para ser visto, para tener participación en la conversación pública, Eliseo Verón plantea que lo político va perdiendo terreno en relación con los medios de comunicación. ¿Está bien? Que los políticos perdieron la capacidad de proyectar en el largo plazo todo lo que requiere un proyecto político, todos los consensos que requiere construir un proyecto político a largo plazo, en detrimento de la inmediatez y de, yo les diría, la escasez de caracteres que implica y que requieren los medios de comunicación. ¿Está bien? Entonces, en esto también hay un cambio en la esfera pública con respecto a esta relación entre la política y los medios. ¿Sí? Yo esto que se los planteo así, insisto, hay libros y libros y millones de libros escritos al respecto y nosotros le estamos simplemente titulando. Mario Riorda también nos visitó el año pasado en la jornada de comunicación estratégica, y lo que nos plantea, esto es una frase, digo, pero hay mucho para estudiar y de hecho les propongo un video también cortito sobre lo que plantea con respecto a esto, el cambio a una política mediatizada en donde los políticos y la política ha tenido que mutar sus formas de expresión para poder aparecer en los medios de comunicación y ser consumibles. ¿Bien? Insisto, pues se los comparto. Otro de los foros de los cuales participamos desde la universidad es el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, y tiene un poco que ver con las temáticas o las áreas donde estamos empezando a desarrollar las investigaciones y todo lo que tiene que ver con transferencias desde la Facultad de Sociales. El Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación nació a partir de la propuesta de Rafael Alberto Pérez, que falleció el año pasado, quien editó su último libro con la universidad y fue quien abrió la primera jornada de comunicación estratégica hace 2 años.
es el padre de la nueva teoría estratégica, que plantea ciertos cambios, después esto igualmente lo tiene en el libro, ciertos cambios paradigmáticos en la forma de entender la estrategia. Habla básicamente de la complejidad, de pensar en actores que son de tipo relacionales, pensar en las organizaciones como nódulos de innovación y de significación que construyen sentido. Dejamos de pensar en ciencias del conflicto para pensar en la necesidad de una ciencia de la articulación. En esta articulación la comunicación tiene un eje, un rol protagónico, y propone metodológicamente un nuevo modelo que es el estrategar. Todo esto después, si quieren, les pasamos más información. La estrategia de comunicación, Sandra Mazzoni también participó de nuestras jornadas. Lo que nos plantean de alguna manera es pensar en un mundo que es complejo, por eso traemos la teoría de la complejidad de Morán, en un mundo que es complejo, que tiene muchas vertientes, podríamos decir, para poder, muchas aristas que confluyen para poder pensar en las realidades y en las construcciones de estas realidades, matrices que se van cruzando desde el punto de vista, dice, informativo, ideológico, sociocultural, que sobre todo responden a la lógica de los flujos, esto es la lógica del intercambio de informaciones y comunicaciones, y que nos interpela permanentemente a reconstruir de alguna manera este objeto en cada una de nuestras intervenciones o nuestras acciones, ¿está bien? Y que tenemos que construir la forma de intervenir en esa conversación, de ser parte de la conversación, y de alguna manera buscar estrategias, proyecciones para poder construir salidas posibles, articulando precisamente estas complejidades y estas diferencias que se dan en esos objetos heterogéneos que nos vamos a ir cruzando. Insisto, esto está súper rápido como para llegar a tiempo al final de la propuesta. Me falta una filmina, pero bueno, no importa, que tiene que ver con la propuesta de Jesús Galindo Cáceres, que es mexicano, y que lo que propone Galindo tiene que ver con el proyecto de una comunicología posible. Desde México lo que han hecho es sistematizar todos los aportes sobre comunicación, los aportes teóricos que se han hecho sobre comunicación, desde 1980 hasta la fecha, para poder intentar generar una ciencia, o sea, construir una ciencia general de la comunicación latinoamericana, para poder pensar y organizar científicamente estos desarrollos. Bien. Cierro de alguna manera con esta filmina, con este aporte de Boaventura de Sousa Santos. No es comunicador específicamente, es parte de Claxo, es antropólogo, y de alguna manera lo que nos viene a proponer con las nuevas epistemologías del sur es pensar en formas de conceptualizar, en formas de crear categorías y conocimientos válidos, no necesariamente científicos, eso es lo que plantea un poco Boaventura, sino que convivan estos elementos o estas categorías o estas matrices científicas y aquellas matrices no científicas, pero que las poblaciones y las sociedades latinoamericanas utilizan permanentemente para explicar y dar sentido a aquellas prácticas que suceden al interior de las sociedades, y que de alguna manera nos sirvan para poder desandar estos procesos, insisto, de dominación, de desigualdad, injustos, que de alguna manera seguimos reproduciendo a partir de las adopciones que hemos hecho de los sistemas capitalistas, ¿está bien? Y que hemos heredado de esos momentos de colonialismo. Entonces es pensar, dice Boaventura dos Santos, el sur global no como un concepto geográfico, aunque la mayoría de las poblaciones vivamos en este hemisferio sur, sino pensarlo como un espacio desde el cual construir nuevas conceptualizaciones y revalorizar estos conocimientos que tenemos para poder construir entonces sociedades más igualitarias. Es un poco la propuesta, es un poco utópica, sí, pero ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Bien, esto es un poco lo que hemos recorrido, insisto, es un recorrido
súper escueto y súper rápido, y 35 llegamos perfecto, sobre los aportes latinoamericanos en comunicación de la última mitad del siglo, ¿sí? Desde 1950 hasta la fecha. Falta un montón, está súper incompleto, pero es por lo menos para que tengan cierta idea de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación en Latinoamérica. Gracias, Santi. ¿Hay alguna duda, pregunta? Insisto, hay muchos temas, como habrán visto, que están entrelazados y se van cruzando con conceptos o aportes que vamos a ver o que ya vimos en otros capítulos o en otros teóricos. Era un poco la forma de enlazar el aquí y ahora latinoamericano sobre esta cuestión en particular. ¿Dudas? Insisto, para mí, bien, fantástico. Para mí el capítulo se explicaba de alguna manera solo, porque es como un recorrido bastante histórico, pero hacer este teórico por ahí sirve para anclar cuáles son los puntos en los que tienen que mirar, porque efectivamente en el capítulo tiene un montón de fechas, un montón de datos, y no necesariamente todos esos los tienen que tener claro. Me interesa que... Una definición de comunicación estratégica. Sí, la comunicación estratégica implica pensar la comunicación como un objeto complejo, basado en la teoría de la complejidad de Morán, en el cual convergen, podríamos decir, distintas aristas, distintos fenómenos que explican ciertas realidades, y vuelvo a dónde. Sí, les paso la presentación igualmente, vuelvo. Y que implican entonces identificar la situación original, la situación, o sea, desde la cual partimos, para poder proyectar lo que algunos autores llaman futuribles o futurables, que son aquellos futuros posibles y aquellos futuros deseables, como metas posibles. Y a partir de ahí pensar en la necesaria articulación con los otros actores sociales que van a estar interviniendo, porque nosotros, recuerden esto, no comunicamos en el aire, no comunicamos solos, sino que nosotros como individuos o como organizaciones comunicamos en un entorno en el cual participamos de una conversación que es pública. Entonces, estos elementos son los que hay que tener en cuenta para poder proyectar o diseñar una estrategia de comunicación. ¿Está bien? En esto de pensar en un futurable que tiene que ver con el futuro deseable, entra en juego el futurible de ese deseable. ¿Qué es posible construir y qué no es posible construir? Y tener en cuenta esto, que me parece que también es como importante, pensar que los seres humanos somos seres emocionales, no racionales. Abandonar la idea que se ha tenido durante mucho tiempo de que el ser humano es un ser racional, porque está demostrado que nos comportamos y respondemos a partir de las emociones, y que somos, sobre todo, relacionales, que nos vinculamos con el otro, ¿sí? Igualmente después les compartimos más información. Recuerdo, ustedes en el blog de cátedra tienen, en el apartado de cada uno de los capítulos, bibliografía complementaria y cuestiones complementarias a cada capítulo, si quisieran ampliar sobre algunos temas. En la parte del capítulo 4 les agrego entonces información sobre comunicación estratégica y la nueva teoría estratégica, que es de donde nosotros nos estamos parando para pensar la comunicación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, el texto es más lento, efectivamente. La presentación de la clase anterior... no, creo que no la subimos. Las subimos todas las presentaciones, si les parece, al blog de cátedra. Atrás de cada capítulo les agregamos, además del material complementario, las presentaciones con las que estuvimos trabajando. ¿Sí? ¿Parece? Bueno. Ya, sí, listo. Si se entendió más o menos y comprendieron, hasta acá llegó mi aporte del día de hoy. Así que nos vemos, vayan, descansen un ratito, vayan al baño, recarguen las pavas, los mates, los cafés, los tés, y se van en el práctico, y yo los veo la clase que viene, supongo, en algún teórico que tengo por delante. Así que, buen fin de semana, y gracias por la atención.